Hola, mi nombre es Gabriela Quevedo, soy nutricionista supervisor del Servicio de Alimentación y Nutrición y vamos a ver la intervención nutricional en el paciente adulto. Como ya hemos visto, la primera parte vimos generalidades del cáncer y el estado nutricional que tiene el paciente oncológico. La característica que tiene, que es un paciente que habitualmente va a presentar alguna carencia o estado de desnutrición. ¿Cómo podemos diagnosticar este estado de desnutrición? Y la importancia que tiene una intervención nutricional oportuna. En la segunda parte pudimos visualizar cómo logramos calcular los requerimientos nutricionales del paciente, eh, cómo mediante herramientas, por ejemplo, como la anamnesis alimentaria, podemos identificar síntomas eh, en el paciente que dificultan la ingesta alimentaria y de qué forma podemos modificar eh, las preparaciones y o alimentos para favorecer la ingesta de alimentos. En esta tercera parte vamos a ver mucho más en detalle las intervenciones nutricionales respecto a ya cuando tenemos al paciente sin poder cubrir sus requerimientos con la ingesta de alimentos, teniendo que recurrir a un soporte nutricional oral complementario a la alimentación o una nutrición enteral y o una nutrición parenteral. Entonces ya dentro de nuestros objetivos está manejar los conceptos básicos del soporte nutricional oral, enteral y parenteral. Como les mencionaba entonces, ya hemos visto los primeros ítems de evaluación, cálculo de requerimiento, anamnesis, control e ingesta. Y ahora vamos a ir de lleno al soporte nutricional y la educación al paciente para que se lleve a cabo este soporte nutricional. Dentro de este flujograma de cómo tenemos que actuar en caso de que el aporte sea inadecuado, en base a los requerimientos nutricionales del paciente, entramos al soporte nutricional, que nos indica que si la ingesta del paciente es menor a un 75 o 60% de los requerimientos, previo a ya haber hecho modificaciones en la consistencia y digestibilidad, tenemos que empezar a iniciar con un soporte oral. Los soportes nutricionales orales se encuentran indicados en pacientes que tienen reducida su ingesta habitual, ya sea por un bajo apetito, por intolerancia o aversión a ciertos alimentos, y en aquellos casos donde la ingesta, si bien es aceptable, no logra cubrir los requerimientos elevados, pensando en que estos pacientes pasan por etapas de hipercatabolismo, sobre todo cuando están en tratamientos oncológicos. El soporte nutricional consiste en la entrega de fórmulas de elaboración industrial que lo que hacen es compensar el déficit que presentan los pacientes por una alimentación insuficiente o no adecuada para las necesidades que él tiene. Existen dos formatos, que son las fórmulas que son para reconstituir o en polvo, y aquellas que son listas para tomar o para consumir. Como podemos ver aquí, tenemos un listado de las fórmulas que se encuentran dentro del arsenal de FALP, para que tengan un ejemplo de que existe diversidad de laboratorios, existen diversidad de marcas, también distintos formatos. Podemos ver algunos que son en formatos líquidos y otros que son en formato ya compacto, tipo postre. Esto en este caso, por ejemplo, los gelatin son similar a una gelatina, ya que vienen con 20 gramos de proteína en 118 gramos aproximadamente, que es lo que trae el pote. Ya algunas de ellas vienen con adición de sacarosa, otros vienen con MST, con un tipo de lípido que no requiere de enzimas para poder ser digeridas. Y en este caso, por ejemplo, el último, que es un fresh whipped cream, que es un postre de consistencia tipo pudding, que viene con sabor a praliné, cappuccino, vainilla,
Entonces, de esa forma logramos abarcar distintas consistencias en base a los requerimientos del paciente, y también la idea es que también sea en base a las preferencias que pueda tener el paciente. También tenemos las fórmulas modulares o en polvo, que son productos que cuentan con un nutriente específico, puede ser 1, 2 o 3, pero que no son completas. Y lo que buscan es complementar la nutrición con algún nutriente específico. Ya los más utilizados son las proteínas en polvo o las maltodextrinas, que son las de hidratos de carbono, y también hay otras que son específicas para ciertas necesidades. Por ejemplo, tenemos este suplemento que es el Avintra, ya que es este sobrecito que está acá, ya que es un sobre, es un polvo que viene con sabor a naranja, el cual está indicado para pacientes que tienen lesiones por presión, ya y que ayudan a mejorar la cicatrización. Es un módulo que contiene zinc, tiene vitamina C, tiene arginina y tiene glutamina. Ya también están los famosos probióticos como el Libera, algunos que son de un solo nutriente o de un solo aminoácido, en este caso que es la glutamina, ya, y también están las proteínas en polvo. La Sociedad Americana de Nutrición Enteral y Parenteral publica unas guías prácticas para la terapia de nutrición enteral, ¿ya? Dentro de ellas indica la duración que tienen las nutriciones enterales, ¿ya? Esto se extrapola a los suplementos orales porque habla de fórmulas estériles y fórmulas no estériles, o fórmulas no estériles como aditivos que podrían ya pasar a ser los módulos, ¿ya? Esta línea de tiempo indica cuando es a nivel hospitalario y cuando es en domicilio. Entonces, a nivel hospitalario podemos ver que fórmulas estériles como las RTD o RTE, que son las listas para ser consumidas, listas para ser tomadas, si nosotros no la manipulamos y no le agregamos ningún módulo, podrían llegar a durar hasta 8 horas refrigeradas y 4 horas a temperatura ambiente, ¿ya? Mientras que cuando tenemos fórmulas en polvo o que se les han adicionado algún módulo a una fórmula RTD, por ejemplo, no van a durar más de 4 horas. ¿Y esto por qué es? Por la manipulación que tuvo y por el riesgo que pueda tener de crecimiento de mi hijo. Ahora, siguiendo este mismo flujograma, ¿qué pasa cuando, pese a nuestra educación al paciente respecto a modificaciones en los alimentos, en las preparaciones para favorecer la ingesta, si nosotros además incorporamos un soporte nutricional oral y pese a esto la ingesta sigue siendo menor al 60% de los requerimientos en 1 o 2 semanas, ya tenemos que empezar a evaluar la instalación de una vía enteral, que si nuestro objetivo es entre 4 a 6 semanas y va a ser por un periodo corto de tiempo el que el paciente podría tener esta sonda enteral instalada, vamos a preferir una sonda nasoenteral u oro enteral. Mientras que si la duración que nosotros estamos viendo va a ser mayor a 4 a 6 semanas, tenemos un paciente que va a estar, no sé, con 30 sesiones de radioterapia, por ejemplo, que va a presentar mucha disfagia, ya podríamos estar pensando en una ostomía, que dependiendo de dónde esté localizado el tumor, cuál va a ser el tratamiento oncológico, si va a necesitar cirugía o no, si tiene una gastroparesia, si tiene algún riesgo de aspiración, podríamos pensar en una yeyunostomía. Entonces, la nutrición enteral es una vía de alimentación donde se aportan nutrientes directamente al aparato digestivo.
ya sea por sondas vía nasal u ostomías. Ya en pacientes, como les mencionaba anteriormente, que no logran cubrir sus requerimientos nutricionales vía oral o que la vía oral está contraindicada, por ejemplo, en un paciente en el postoperatorio de una extirpación de tumor de cabeza y cuello. ¿Ya? Entonces aquí podemos ver cómo tenemos distintos tipos de sondas, ya sean orales o nasales, ya que llegan a estómago, pueden llegar a duodeno, pueden llegar a yeyuno, pueden ser gastrostomías, ya que existen distintos tipos de gastrostomía percutáneas, endoscópicas, ya también puede ser una gastrostomía, pero con una sonda que llegue hasta yeyuno o directamente una yeyunostomía. En cuanto a las fórmulas enterales, son aquellas que aportan cantidades de calorías y nutrientes adecuadas para cubrir los requerimientos diarios de un paciente y pueden ser administrados de forma exclusiva, así como única vía de alimentación. Existe una gran diversidad de fórmulas en el mercado. También son conocidas como fórmulas RTH porque son listas para ser colgadas y la principal característica que tienen es su seguridad microbiológica porque son fórmulas estériles. Aquí, por ejemplo, yo les muestro algunas de las que tenemos dentro de nuestro arsenal, ¿ya? Y podemos ver como observación que algunas tienen conexión rosca y otras tienen conexión de tipo punzón. Ya son de distintos laboratorios y estos dos son como los más universales que se manejan, estas dos conexiones. ¿Ya? También hay distintos formatos, hay de 500 ml, 1000 ml, etc. Gran diversidad. Las fórmulas enterales se pueden clasificar según el tipo, si es una fórmula artesanal o industrializada. Se pueden clasificar según la densidad calórica que tengan, normocalóricas o hipercalóricas, que pueden llegar a tener hasta 2 calorías por ml. La osmolalidad, que son fórmulas isotónicas, moderadamente hipertónicas o derechamente ya hipertónicas sobre 550-750 miliosmol por kilogramo de fórmula. Su forma de presentación también, como les mencionaba, las que son muy seguras porque son fórmulas estériles que no requieren ningún tipo de manipulación. Para su preparación son las RTH que vienen en formato líquido, pero también contamos con opciones un poco más económicas que son las versiones en polvo. También pueden ser clasificadas por la complejidad de los nutrientes como poliméricas, que ya esto es similar como por ejemplo a una leche, ya las proteínas se encuentran de forma entera, los hidratos de carbono se encuentran en su forma entera, los lípidos también, hidrolizadas, por ejemplo, aquí ya tenemos una fórmula que tiene suero de proteína de leche, ya no tiene las proteínas propiamente tal, oligoméricas o semielemental, ya cuando ya están como los aminoácidos por sobre todo, y ojo porque mientras más hidrolizada estén los nutrientes de la fórmula, mayor osmolaridad va a tener, y también su composición, cuando son completas, cuando son incompletas o especiales, ya. El que sean incompletas es porque están dirigidas para un tipo de paciente en específico, por ejemplo, un paciente que sea prerrenal va a tener menos proteína, un paciente que tiene diabetes, que tiene una complejidad en los hidratos de carbono menor, tiene una distribución de la molécula calórica también menor, ¿ya? Entonces, ¿de qué va a depender qué fórmula elija o no? Aquí tenemos un flujograma donde la primera pregunta que nos hace es: ¿el paciente presenta una función intestinal comprometida? Si es no, ¿tiene disfunción de órgano? No, bueno, nos vamos a una fórmula polimérica. Si tiene disfunción de algún órgano, sí. Y si por supuesto tiene alguna función intestinal comprometida, también es sí. Otra opción es: el paciente tiene requerimientos proteicos aumentados. Aquí podemos ver una fórmula polimérica, pero que sea hiperproteica. Ya, requerimientos calóricos aumentados. Si no los necesita, podemos irnos por una polimérica isocalórica. Pero si el paciente tiene requerimientos
calóricos aumentados, podemos irnos por una polimérica hipercalórica o una semielemental hipercalórica e hiperproteica y así sucesivamente. Contamos con dos sistemas de administración, un sistema abierto y un sistema cerrado. El sistema de administración abierto es aquel que requiere algún tipo de manipulación durante la preparación, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, tenemos los RTD o una fórmula en polvo que nosotros necesitamos reconstituir para administrar vía enteral. El sistema de administración cerrado está más bien sujeto a las fórmulas RTH, donde existe una conexión mientras se administra la totalidad de la fórmula de el matraz de la fórmula al equipo de infusión y a la sonda del paciente. Dentro de estos sistemas de administración, como yo les mencionaba, teníamos los sistemas abiertos y los sistemas cerrados. Los sistemas abiertos sería, por ejemplo, bolo. Sistema cerrado podría ser de goteo o a través de una bomba de infusión. Ahora, ¿qué sistema de administración voy a elegir? Va a depender de dónde esté ubicada la sonda. Si la sonda termina en estómago, lo más fisiológico y la primera opción es que yo ocupe bolos. Ya la administración de bolos es intermitente. Ya habitualmente lo que uno hace es ajustar la administración de estos en los horarios o tiempos de comida que uno tiene fisiológico. Ya de esta forma nosotros estimulamos al intestino y mantenemos un peristaltismo habitual en nuestro intestino. Ahora, si el paciente tiene una sonda que termina en estómago o llega a estómago, pero es un paciente, es un adulto mayor, que lo tenemos encamado y que además está en una posición menor a los 30 grados de forma horizontal, podríamos considerar una bomba de infusión donde se administre un menor volumen por hora sin tener riesgo de que el paciente presente un reflujo gastroesofágico y posible broncoaspiración. Ahora, ¿qué pasa si la sonda termina o llega a yeyuno? En ese caso, sí o sí, la administración tiene que ser a través de una bomba de infusión, porque el volumen que va a llegar al yeyuno tiene que ser mínimo. De esta forma no lo estimulamos y no generamos dolor abdominal ni aumento del tránsito intestinal. Si nosotros tenemos una gastrostomía, al igual que en una sonda nasogástrica, lo más fisiológico y lo primero que vamos a hacer es indicar la administración de la nutrición enteral por bolos. Pero nuevamente, esto puede modificarse dependiendo de las condiciones, características del paciente. Finalmente, si la sonda, independiente de que sea una gastrostomía con una sonda que llegue hacia yeyuno o una yeyunostomía, sí o sí, si es postpilórico, tiene que ser mediante una bomba de infusión, la administración de la nutrición entera. Ahora, dentro de los sistemas de administración, desde el 2016, la Organización Internacional de Normalización ISO publica una estandarización de conectores para la administración de distintos tratamientos en base al sistema corporal. ¿Ya? Entonces en la imagen podemos ver cómo tienen distintos códigos dependiendo de dónde se vayan a administrar los medicamentos. Todo esto es para evitar conexiones erróneas, ¿ya? Y que estén fuera del área terapéutica. De esta forma se aumenta la seguridad terapéutica a nuestros pacientes. En este caso, para la administración del sistema, para la administración de nutrición enteral segura, el sistema de conexión ISO es el sistema ENFI, ya es un sistema rosco, ya de color morado,
que es incompatible con cualquier otra vía o forma de administrar algún otro tipo de tratamiento a otro órgano o sistema corporal. ¿Ya? Frente a esto existió una transición de un sistema cónico de tipo N-LOC en el cual se enviaron adaptadores para la conexión ya en Fit-N-LOC y ahora ya estamos 100% en. ¿Qué cuidados debemos tener para la administración de la nutrición enteral? Bueno, primero es importante el lavado clínico de manos, mantener la superficie limpia antes de apoyar los elementos o los insumos requeridos para la instalación de la nutrición enteral, pensando que esto va a ser algo que va a llegar directo al tracto digestivo del paciente, ¿ya? Que no va a pasar por otras barreras como son por ejemplo nuestra boca o nuestros jugos gástricos, ¿ya? La utilización de los elementos de protección personal que son principalmente los guantes. Como les contaba anteriormente, existen como dos sistemas universales de conexión para las bajadas en estos envases RTH. Está el de tipo FitCap, que es de tipo rosca, ¿ya? Las sondas Zenfit vienen adaptadas tanto para este tipo FitCap como para el tipo punzón, ¿ya? Si se fijan, esta sonda, esta bajada viene con adaptadores de tipo punzón, pero en sí está 100% unida la bajada al tipo rosca. Hay otras bajadas de otros laboratorios en que el adaptador es el tipo rosca, pero el que está unido a la bajada es el tipo punzón. Por lo tanto, es muy importante siempre verificar la forma correcta de instalación y armado para evitar filtraciones de fórmulas y que nuestro sistema, que debe quedar cerrado de administración, no vaya a empezar a filtrar y quede abierto, con el riesgo de contaminación que eso implica. Entonces, por ejemplo, para poder conectar la nutrición enteral cuando es de tipo formato contenedor con tapa rosca, es importante retirar las tapas. En este caso no es necesario retirar la tapa metálica, basta con conectar la bajada tipo rosca y esta viene con un pequeño como punzón que corta esto y permite que pueda iniciar el flujo de la fórmula enteral. En el caso del formato EasyVac, que es de tipo punzón, se debe conectar primero el punzón, en este caso a la bajada, y luego el sistema completo de la bajada conectar a la fórmula enteral. Ahora, ¿qué cuidados hay que tener cuando vamos a administrar la nutrición enteral pero por sistema bola? Primero tenemos que intentar que el paciente esté idealmente sentado o lo más sentado posible. Antes de administrar la fórmula, siempre es importante verificar la permeabilidad de la sonda pasando entre 50 y 60 ml de agua, que en domicilio puede ser hervida tibia o en caso de intrahospitalario tiene que ser un agua envasada o mineral sin gas que esté a temperatura ambiente. Los bolos van a ser administrados dentro de los horarios de alimentación que se van a indicar y o enviar. La administración debe ser con una jeringa tipo ENFI y los de las jeringas de 60 ml, el tiempo que uno debiera demorarse es entre 3 a 5 minutos por jeringa, ¿ya? Y al finalizar la administración de la fórmula, nuevamente hay que irrigar la sonda con 50 a 60 ml más de agua para pasar todo residuo que pueda quedar ahí y evitar que la sonda se tape. Procurar que la persona que recibe esta alimentación por bolo se mantenga sentado o semisentado por lo menos entre 30 a 40 minutos posterior a haber finalizado la administración
de la nutrición enteral y de esta forma evitamos este reflujo gastroesofágico que pudiese tener el paciente. Ahora, como yo les contaba antes, las fórmulas RTH son las más seguras, pero nos vemos entrampados, o en su momento nos vimos entrampados por este tipo de formato EasyVac, donde queda la fórmula abierta, ya si yo lo quiero pasar por bolos. Entonces nace este adaptador de bolos, ya que es de tipo punzón, el cual yo lo conecto acá y me permite conectar la jeringa al otro extremo, poder sacar lo que yo requiero, medirlo, y ese mismo adaptador queda conectado en la fórmula, sellándola, con una duración de hasta 24 horas, ¿ya? Sin riesgo de que se vaya a contaminar. Es importante también decir que dentro de la ley Ricaurte-Soto y la nutrición enteral domiciliaria se encuentra la entrega de este adaptador de bolo como parte de los insumos para las fórmulas cuando se las indica los médicos, que son estas fórmulas un poco más especializadas, hipercalóricas, hiperproteicas o semihidrolizadas. Ahora, ¿qué cuidados se deben tener cuando vamos a administrar la nutrición enteral pero por bomba de infusión continua? Independiente de la forma de administración o el sistema de administración que ocupemos, ya sea bolo o bomba de infusión, si la sonda está en estómago, lo ideal es que el paciente siempre se mantenga lo más sentado posible. ¿Ya? Antes de conectar el matraz, es importante pasar agua, ya, para permeabilizar la sonda. Luego debemos conectar la bajada a la fórmula, insertar la bajada en el equipo y la sonda, y la bajada conectarla a la sonda del paciente. Es importante también verificar que no quede tirante, que tenga un buen espacio el paciente para poder movilizarse, que no quede apodada o doblada, porque si no el equipo también va a empezar a avisar que existe una obstrucción en el flujo de la nutrición enteral. El ideal es que cada 4 a 6 horas se administren 30 cc de agua lentamente por las llaves de paso que tienen las bajadas, ¿ya? Pero como muchas veces a nivel intrahospitalario existen medicamentos que deben ser administrados, esta indicación por sí sola no es tan frecuente en materia, ¿ya? La cantidad de horas que pueda ser administrada pueden ser 18, solo nutrición enteral nocturna, a través de una bomba de infusión continua para privilegiar la ingesta del paciente durante el día, o puede ser las 24 horas del día dependiendo de la indicación, condición del paciente y sus requerimientos. ¿Cómo podemos saber si el paciente está tolerando bien la nutrición enteral? Depende de muchos factores. Lo importante es realizar un seguimiento diario del paciente, idealmente 2 veces al día, realizar examen físico diariamente, también estar atento a ciertas condiciones. Por ejemplo, uno de ellos es los residuos gástricos. Antiguamente se realizaba evaluación de residuo gástrico como parte de la rutina de evaluar la tolerancia de la nutrición enteral. Entonces, en aquellos pacientes en que tenían un residuo gástrico mayor a 250 o de 500 ml, inmediatamente se les suspendía la nutrición enteral, ¿ya? Pero después se empezó a ver que efectivamente por distintos medicamentos existe un enlentecimiento en el vaciamiento gástrico y por consiguiente podíamos tener un paciente que, si está pasando la fórmula 60 ml hora, a las 6 horas podía tener un residuo gástrico de sobre 250 a 300 ml. Entonces,
La recomendación es que si no existe otro tipo de síntoma como distensión abdominal o un abdomen que esté muy abultado, que esté pétreo, que el paciente no tenga, por ejemplo, deposiciones, la verdad es que no se recomienda el uso de medición de residuos gástricos, y solo en aquellos casos donde el paciente esté con constipación, que presente náusea, y que el residuo es mayor a 500 ml dentro de una hora de medición, ahí sí podemos suspender la nutrición enteral y definir que sí existe presencia de residuos gástricos. Ya a nivel de la UPC, esta monitorización en gran parte de los centros es parte de las nutriciones enterales. Ya, por lo tanto, nuevamente la monitorización por horario no es necesaria si no está acompañado de otros síntomas que me puedan a mí estar diciendo que el paciente está teniendo un aumento en la cantidad de fórmula a nivel gástrica o gastrointestinal. ¿Ya? Respecto a las diarreas, habitualmente se suspende solo por la presencia de una deposición líquida. Automáticamente se suspende hasta que venga el médico y lo evalúe. Es una de las razones más frecuentes de interrupción. Y aquí en este caso, lo más importante nuevamente es que se protocolice en la institución cuál va a ser mi margen para yo decir, voy a bajar la velocidad o definitivamente lo voy a suspender. ¿Bajo qué criterios yo lo voy a hacer? ¿Ya? De esta forma evitamos las interrupciones de nutrición enteral innecesarias, ¿ya? Y lo que lleva a favorecer el estado de desnutrición del paciente. Entonces, ¿cuánto dura la nutrición enteral? Si nosotros mantenemos un sistema cerrado de nutrición enteral, un sistema cerrado, o sea, la fórmula enteral conectada a la bajada y la bajada conectada a la sonda, este sistema nos dura 24 horas a nivel intrahospitalario. ¿Qué pasa si nosotros, por un paciente que está con una hipernatremia, nos indican administrar agua? No existen fórmulas en formato RTH en base a agua. Lo que sí existen son contenedores o easy bag para hidratación. Y en estos casos, como ya estamos administrando algo que es estéril porque es un agua, pero se manipuló porque tuvimos que trasvasijarla a este contenedor, la duración del contenedor no va a ser más de 8 horas. ¿Ya? Y en caso de que tengamos que administrar un módulo por bolo que requiera reconstitución, duran 4 horas desde que se prepararon. Todo esto es para evitar que exista contaminación en la nutrición enteral y que podamos tener finalmente a un paciente con una infección asociada a la contaminación de la nutrición enteral. Ya esta como línea de tiempo se basa en 2 estudios, bueno, se basa en 5 estudios, pero 2 estudios son los más importantes, que es cómo en un ambiente de la UPC, tanto para sistemas abiertos y cerrados, existe crecimiento de unidades formadoras de colonias en distintas temperaturas. Ya tenemos 2 temperaturas que son las de 23 grados y de 32 grados. Ya se hizo la medición al inicio, a las 4 horas y a las 8 horas, y tanto para sistemas abiertos como para sistemas cerrados, al inicio no hubo crecimiento de unidades formadoras de colonias,
em, en ninguno de los tiempos medidos, ni a las 4 ni a las 8 horas. ¿Ya? En el, Sin embargo, en el sistema que fue abierto, ¿ya? En el cual además se le agregó módulos, empezamos a ver crecimiento de unidades formadoras de colonia a las 4 horas y ya a las 8 horas, y por sobre todo en ambientes hipertérmicos, ya que eran sobre 32,5 grados. En el otro estudio se evaluó la carga que tenía de microorganismos eh, el contenedor de la nutrición enteral, y se pudo observar que al desconectar las fórmulas, eh, la mayor contaminación se presenta a nivel de la boquilla, ¿ya? Que es como la parte rosca, ¿ya? Existe también mayor contaminación de la bajada hacia distal que en el contenedor propiamente tal, pero igual logra llegar los microorganismos de la bajada, que está conectada hacia las sondas, y logran llegar por conexión y desconexión hacia el contenedor. Entonces, finalmente lo que nos dice este estudio es que a mayor manipulación existe mayor riesgo de contaminación. Aquí yo les muestro algunos ejemplos de cómo se han alterado las sondas de alimentación de los pacientes y se han adecuado para que puedan ser conectadas a sistemas ENFI, que era lo que hablábamos antes. ¿Ya? Este exceso de manipulación, este tipo de parches que se les ponen a las sondas, ya genera un alto riesgo de contaminación, y si sobre eso nosotros empezamos a conectar y desconectar la fórmula y la bajada, ese exceso ya de manipulación va a hacer que esto finalmente sea un cultivo de microorganismos. La administración de medicamentos en la nutrición integral, lo más importante es que es importante siempre permeabilizar la sonda antes de la administración de un medicamento y después de la administración del medicamento. Ya de esta forma evitamos que residuos del medicamento puedan quedar en la sonda, las paredes de la sonda, y que junto con la nutrición enteral se vaya formando una pasta, una masa que obstruya la única vía de nutrición enteral o de vía de aporte de nutrientes que tenemos hacia este paciente. Aquí aparece un listado con los medicamentos que sí presentan interacciones con la nutrición enteral, y que en estos casos es importante interrumpir la nutrición enteral 1 hora antes o 1 hora después o inclusive 2 horas antes, cuáles no tienen compatibilidad con algún tipo de sonda, cuáles no pueden ser administrados por sonda, pero lo más importante siempre es apoyarse con los otros profesionales. Ya este es un listado, por ejemplo, que hicieron acá los químicos farmacéuticos y que los compartieron con nuestro servicio para nosotras saber cuándo sí o sí se les debe de tener la nutrición enteral y poder lograr cubrir los requerimientos de nuestros pacientes sin entorpecer la administración de los medicamentos y que pierdan eficacia. Finalmente tenemos dentro de nuestra intervención nutricional el soporte nutricional vía parenteral. Hace un tiempo atrás, cuando la vía enteral no era posible de ocupar, solo bajo ese criterio se administraba la nutrición parenteral. Ahora las guías han cambiado y nos dicen que si nosotros no logramos cubrir los requerimientos, es un paciente que está desnutrido, que requiere una rápida intervención nutricional para una pronta cirugía, la nutrición parenteral es una vía. Ahora, por dónde se va a administrar va a depender de los días en que se pronostique la duración de este soporte. Si es menor a 7 días, podríamos elegir una nutrición parenteral periférica, pero si ya es mayor a 7 días, debiera ser central. Entonces, la
nutrición parenteral es un soporte nutricional donde el aporte de los nutrientes va directo vía venosa. Existen dos formatos, que son las fórmulas magistrales y las fórmulas de prellenado. Las fórmulas magistrales es una fórmula individualizada donde médicos nutriólogos ajustan los nutrientes, electrolitos y volumen según los requerimientos del paciente y que a su vez permiten la estabilidad de la fórmula. En cambio, las fórmulas de prellenado son unas fórmulas estandarizadas que vienen con aminoácidos y electrolitos, otra cámara con glucosa y otra cámara que viene con una emulsión de lípidos, y es necesario juntar estas tres cámaras para activar la nutrición parenteral. Esta versus una nutrición enteral o un soporte oral tiene un costo mucho más elevado eh, y también tiene un poco más de riesgo, ya que si no se hace un buen manejo respecto a las vías a nivel venoso, tenemos mayor riesgo de contaminación. La prescripción de la nutrición parenteral, independiente de si es una fórmula magistral o de prellenado, siempre va a ser individualizada, ¿ya? Va a depender del acceso venoso que tengamos disponible en el paciente. Si es central, por ejemplo, vamos a requerir una fórmula o podemos utilizar una fórmula de mayor osmolaridad y que por consiguiente tenga mayor aporte de nutrientes, versus una vía de acceso periférica, donde la fórmula para evitar la flebitis tiene que ser de menor osmolaridad y por consiguiente va a tener un menor aporte de nutrientes, ¿ya? También va a depender de los requerimientos nutricionales y los objetivos nutricionales que tengamos con el paciente, y por supuesto siempre hay que estarlos monitorizando. ¿Cuándo se indica la nutrición parenteral? En pacientes que se someten a cirugías digestivas resectivas mayores, ya donde existe una amplia resección a nivel, por ejemplo, intestinal o gástrico, presencia de fístulas de alto débito, donde ya lo que nosotros queremos hacer es disminuir la motilidad gastrointestinal y por consiguiente dejar como en una especie de reposo nuestro sistema digestivo para disminuir estos débitos, en pacientes que han sido sometidos a trasplante, en pacientes que estaban cursando con una pancreatitis, sobre todo de tipo aguda, donde no se puede utilizar la vía enteral, ya sea oral o enteral con sonda. Cuando el paciente presenta un hilio de diversas etiologías, ya sea un hilio mecánico, un hilio fisiológico, un hilio por medicamentos, cuando existe un trauma abdominal, isquemias de tipo mesentérico donde no existe irrigación a nivel de nuestro intestino, pacientes que están con un síndrome de intestino corto, síndromes malabsortivos, enfermedades inflamatorias intestinales y o en un estado de desnutrición preoperatoria donde tenemos muy poquitos días para lograr nutrir o aumentar las proteínas viscerales del paciente y de esta forma disminuir el riesgo de complicaciones y morbilidad en su postoperatorio. La nutrición parenteral de receta magistral, si ustedes ven en las imágenes, es preparado bajo altos estándares de calidad en una campana de flujo laminar, ya donde cada nutriente está colgado y se va armando esta bolsita con los requerimientos que se solicitan por el médico nutriólogo. Es súper importante considerar la hora de preparación, ya porque en base a esa hora de preparación empiezan a correr las 24 horas en la cual esta nutrición debe ser administrada. Versus las nutriciones parenteral de prellenado, que es una vez que yo la activo, o sea que junto a las tres cámaras, em, empiezan a correr las 24 horas. ¿Ya? Em, Esta nutrición parenteral de prellenado viene sin vitaminas y elementos traza, ¿ya? Los cuales son claves para pacientes que requieren esta o que tienen esta nutrición como única vía de alimentación. Por lo tanto, siempre es importante estar atentas a que se indiquen estas vitaminas y los como les mencionaba anteriormente, uno de los cuidados más importantes para evitar la contaminación es tener una buena técnica al momento de conectar la nutrición parenteral.
ya tiene que ser bajo una técnica séptica. La nutrición parenteral debe ser administrada a través de una vía exclusiva para esta, ya hay que tener ojo en los pacientes oncológicos que tienen estos catéter venoso de reservorio porque todavía no se ha retirado eh, posterior al término de ciclo de quimioterapia, ya no es la mejor opción, ya que en este reservorio los lípidos pueden quedar pegados en este reservorio y podrían flocular y generar una obstrucción en este catéter, ¿ya? Por lo tanto, el ideal es que sea una vía ya sea periférica o central, pero exclusiva para la administración de la nutrición parenteral. Al igual que la nutrición enteral, siempre hay que mantener un estricto circuito cerrado. No se deben funcionar las bolsas ni para nutrición parenteral ni las de prellenado y nunca se deben desconectar las nutriciones parenterales. Si yo la desconecto porque el paciente tiene que ir a un examen o algún procedimiento, esa fórmula, ya sea enteral o parenteral, se debe eliminar y no volver a reconectar. Y las bajadas, ya sea para administración de aminoácidos, para administración de nutrición parenteral o de vitaminas, no pueden ser utilizadas para administrar otro tipo de medicamentos. Inclusive luego de ya haber sido utilizadas para esto, después tienen que ser... Muchas gracias.